Y vamos a iniciar con una nueva unidad, ¿sí? Y una nueva temática. La unidad que vamos a ver en esta ocasión es sobre los costos por actividades. ¿Sí? Vamos a revisar todo lo referente a costos por actividades. En este caso vamos a ver las generalidades de los costos por actividades. Vamos a ver un poquito de la reseña histórica de los costos por actividades, de dónde empezó, ¿sí? Ya que se refiere a este sistema. El costo por actividades, señores, como introducción, se puede tomar en consideración que no es un modelo contable, ¿sí? Ya. Entonces, lo que se les mencionaba es que, por ejemplo, en el caso de los costos por actividades, los denominados costos ABC, sí, ustedes no van a tomar en consideración como un costo, como un modelo contable, ¿sí? Los costos por actividades no es un modelo contable, es un modelo de costeo. Sí, no es como, por ejemplo, en el sistema de costos por órdenes de producción. A ustedes se les enseñó la parte de los documentos que sustentan la información o el hecho económico, y de ahí parte para el manejo de una contabilidad, ¿no? La contabilidad en costos es muy similar, ¿sí? Sea el sistema que se maneje. La determinación del costo es lo que cambia, y existen sistemas. Por eso se llaman sistemas de costos, ¿no? Repito, el costeo por actividades no es un sistema o un modelo contable, ¿sí? Es un sistema de costos, es decir, es la determinación, es una forma de determinar el costo de producción, ¿sí? Como habíamos visto en el sistema de costos por órdenes, yo les decía, ahí tuve yo la oportunidad de enseñar la parte del sistema del costo, es decir, el cálculo y la determinación del costo de producción. Y de ahí partíamos a generar el proceso contable, ¿sí? Generábamos el proceso contable. Pero en el caso del costeo por actividades, no es un modelo contable, más bien es un sistema de costos, ¿no? Entonces, este sistema más me permite determinar el costo de producción, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nace este costeo por actividades, señores? En la década de los 80, más o menos en la década de los 80 en Estados Unidos, eh, eh, en este entonces hubieron dos investigadores, ¿no? Robert Kaplan y Robin Cooper, ¿sí? Ellos desarrollaron investigaciones sobre las deficiencias que tenían los diferentes sistemas de costos. Ellos encontraron muchas deficiencias, ¿sí? Que los costos no se asignaban o no se estimaban de tal forma en que existiera una precisión, ¿no? Que muchos de los costos, de los sistemas de costos, eh, distorsionaban la información contable, ¿no? Entonces, obviamente, al no tomar en consideración una información que sea o se apegue a la realidad, de alguna manera va a permitir que no se pueda tomar decisiones acertadas, ¿sí? Considerando que la toma de decisiones nace de la información de los estados financieros. Entonces, en el momento en que el sistema de costos se aplica en una entidad y no se determina un costo pegado a la realidad, ¿sí? Obviamente la información contable no sale tampoco pegada a la realidad, ¿no? Entonces, posiblemente pueda que se tome decisiones erradas. Entonces, viendo ello, ¿sí? Eh, Estos dos investigadores llegan a la conclusión de que deberían determinar de forma diferente los costos, ¿sí? Y su investigación los lleva a crear un sistema de costeo determinado como costeo ABC, ¿sí? El costeo denominado como Activity Based Cost. Entonces, son costos basados en actividades, ¿sí? Entonces, este comienza a constituir una revolución, ¿sí? En la manera en cómo se costeaba, enfocada en costos por un ámbito más bien gerencial que contable. Entonces, sí, más se determinaba o definía este sistema un,
un costeo gerencial, ¿no? Un costeo donde que sea los costos muy pegados a la realidad, si no es, si con este costo lo más posible es que se pegue a la realidad, ¿no? Más por la toma de decisiones, porque si se genera un presupuesto bastante realista, obviamente que los costos van a estar mejor determinados y se podrá tomar decisiones. Por eso es que se llama un costeo gerencial, más no porque yo quiero saber con precisión cuánto gané o perdí en caso de generar una información contable, ¿sí? Entonces, más este costo es determinado para ello. Ahora, los costos ABC, ¿sí? Se fueron desarrollando como una herramienta, ¿sí? Se fueron desarrollando como una herramienta en la cual, eh, pra- eh, eh, como una herramienta práctica para resolver un problema que se presenta en la mayoría de las empresas actuales, ¿sí? Los sistemas de costos tradicionales, ¿sí? Los sistemas de costos tradicionales son, por ejemplo, el sistema por órdenes de producción, por procesos, esos son los sistemas de costos tradicionales, ¿no? Que se conocen y de alguna manera logran determinar un costo de producción. Dice que los sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollan principalmente para cumplir una función de valorar inventario, ¿no? Sí, más, esa es la función de los costos tradicionales, ¿no? Para satisfacer las normas de la objetividad, verificabilidad y materialidad. Sí, y estos también, aparte de valorar inventarios, también de alguna manera buscan incidencias externas, tales como acreedores, inversionistas. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, ¿no? Tienen muchos defectos. ¿Cuál es el defecto más grande? Es que utilizan métodos de gestión interna, ¿sí? Utilizan métodos de gestión interna. ¿Sí? Como por ejemplo, determinan los costos en base a lo que se genera dentro de la entidad, como por ejemplo, requisiciones, se basan por determinar el costo en base, yo que sé, a estimación de costos, en base a costos, después genera la variación de costos en base a los reales. Entonces, es un sistema tradicional que se ha venido desarrollando por medio del método de gestión interna. Pero en cambio, el costeo ABC es diferente. ¿Por qué? Porque el modelo de costeo ABC o el método de costeo ABC se basa en agrupar, ¿sí? En agrupar ciertos centros de costos, ¿sí? No es como generan ahí por procesos o por producción cómo se va desarrollando el producto y el proceso, sino aquí lo toman en consideración solo ciertas como áreas o centros de costos, ¿sí? En la cual de alguna manera manejan una secuencia, ¿sí? De valor en los productos y servicios que desempeña cómo se desarrolla una entidad, ¿sí? Estos costos ABC más se dirigen por el razonamiento de gerencia, ¿sí? Más se desarrollan por un razonamiento de gerencia, es decir, que buscan una forma adecuada para determinar los costos en base a las actividades, ¿sí? Estos costeos son eh, una forma de determinar, ¿sí? De determinar en relación al beneficio, ¿sí? Al beneficio. Sí, y determinar el sentido de lo que se añade al costo y no a lo que a ínfimos valores, ¿no? No a ínfimos valores. Entonces acá prácticamente se manejan de esa manera los costos ABC, ¿sí? ¿Qué características tiene el costo ABC? El costo ABC primero es un sistema, ¿no? Como les decía, no es un modelo contable. El costeo ABC es un sistema de costos, el cual va a permitir tomar de alguna manera decisiones óptimas en base a la gestión de la estructura de los costos, ¿sí? Otra característica es también que el costo ABC permite conocer el flujo de las actividades que se desarrollan dentro de la entidad o del proceso productivo, ¿no? Van a permitir ver qué actividades se desarrollan y de esa manera se va a evaluar cada una de las actividades que se desarrollan y de ahí van a valorar las necesidades de incorporar al proceso de una
producción conjunta, ¿sí? Otra característica es también que proporciona herramientas, ¿sí? Proporciona herramientas. En este caso, de alguna manera también el costo valora de forma objetiva. Entonces, obviamente, al valorar de manera objetiva, va a necesitar de herramientas que permitan la determinación de ese costo, ¿no? El sistema de costeo ABC no es la panacea, dice aquí, ¿no? Y que también presenta ciertas limitaciones. Sí presenta ciertas limitaciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas limitaciones? Sí, primero es su implementación. Esta es una barrera para aplicar los costos de ABC. Estas son barreras o son estancas en las cuales no permite que el costeo ABC se se utilice incluso en muchas empresas, ¿no? Sino porque también a veces su implementación de alguna manera trae una forma de práctica difícil, ¿no? De poner o tomar en consideración. ¿Por qué les mencioné? Primero, porque al aplicar un costo ABC significa realizar un estudio en toda la producción, ¿sí? Por lo tanto, se vuelve muy costosa, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque necesita hacer un análisis detallado. ¿Qué significa? Si corto, ¿qué actividades nomás se necesita para el área de cortado? Entonces, determinar todas esas actividades, todos esos inductores hace que se vuelva costoso, pues aplicar un sistema de estos no es conveniente cuando las empresas son muy pequeñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costeo es demasiado elevado. Otra de las limitaciones o barreras que se toman en consideración al aplicar este sistema es que se necesita mucho del compromiso, se necesita mucho del compromiso de la dirección o gerencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay que tener a la dirección o a la gerencia, hay que tenerla siempre presente, que ésta genere análisis y de ella nazca, de la gerencia nazca, eh, determinar las actividades y tomar en consideración cada una de ellas, ¿sí? Entonces es por eso que eh, no es, eh, no es tan fácil aplicar este sistema, ¿no? Otro de las barreras es que debe existir una real motivación para implantar este sistema. ¿Por qué? Primero, porque usualmente en la producción se van a encontrar con cambios sustanciales, con cambios que sean bastante fuertes, ¿no? Sobre todo en la manera de trabajar de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detallar las actividades que desarrolla, por ejemplo, un operario en un trabajo X o en una producción X, quiero determinar las horas trabajadas. A veces el el cambio de ánimo, el cambio de actitudes de una persona pueden hacer que se torne difícil el costeo de una producción en mano de obra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la persona que está elaborando el producto de repente se siente enferma, obviamente no va a rendir de manera común como lo viene realizando. A veces baja su nivel. Entonces, a veces este sistema que les estoy mencionando requiere es determinar con precisión, ¿sí? Por ejemplo, las horas trabajadas de operario. Y a veces eso no se va a lograr. Entonces, eso es una barrera, ¿sí? También este sistema requiere ser revisado continuamente. ¿Por qué? Porque requiere verificarse que los recursos que están siendo tomados en consideración para la producción, sí, se permanezcan constantes. Significa que no existan variación. Es decir, que si se produce 100, siempre va a tener que ser 100 metros de cuero. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y que no haya cambios constantes. Es decir, que para producir 100 pares de zapatos, necesito, a veces en el primer mes necesito 100 metros, otras veces necesito 120 metros, otras veces necesito 150, dice que no. Este sistema tiene que tomar en consideración que no tiene que haber primero cambios sustanciales, que este sistema requiere que continuamente sea verificado y que los recursos consumidos por las actividades permanezcan constantes y sean constantes, no muy variables, porque este sistema ahí no se va a poder aplicar como se lo hace en los
métodos tradicionales, ¿sí? No son los productos, sino las actividades realizadas en ellos las que causan los costos. Sí, dice, las actividades que van desarrollando en un proceso productivo son las que causan los costos, no los mismos productos. Sí, porque los productos son los que se consumen en las actividades. En el caso, aquí nos menciona cuáles cuáles son las diferencias entre un costeo tradicional y un costeo ABC. Ya, a ver, continuemos, por favor. Entonces, vamos con lo que son los fundamentos, ¿ya? Vamos aquí a hacer una comparación o las diferencias encontradas entre el costeo tradicional, es decir, cuáles son las actividades el método de costeo tradicional, y vamos a ver a qué se refiere el costeo por actividades o costeo ABC, ¿sí? En el caso del costeo tradicional, dice que comúnmente se asigna, ¿sí? A los costos, se asigna de los costos a los productos, se usan normalmente tasas o bases, ¿sí? De asignación, como puede ser mano de obra directa, horas máquina, horas hombre. Hemos visto que se ha determinado el costeo en relación a costeo como es por o costo de materia prima, hemos visto bajo el costo primo y otras bases de asignación o tasas, ¿no? Que se generan por la asignación de los costos, ¿sí? Lo que de alguna manera genera una distorsión en los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no son costos bien estimados, ¿sí? Y los productos a veces el costeo no es tan pegado a la realidad, ¿sí? Porque a veces puede darse que la determinación del costeo sea mayor o menor, ¿sí? Entonces, en el caso del costeo tradicional, esa es la forma o ese es el método de manejarse, ¿no? En el caso del costeo ABC, en cambio, los costos, primero, son todos acumulados, todos los costos son acumulados por las actividades y después se asignan a los productos, ¿no? Entonces, repito, el costeo tradicional es de alguna manera asignar los costos, sea costos directos o indirectos, siempre se van a utilizar un medio para asignar los costos, ¿no? Y estos medios son en base a tasas o bases de distribución. En el costeo a veces, en cambio, no. Sí, los costeos comúnmente, repito, son acumulados. Sí, los costos, en cambio, en este caso, a veces son acumulados, se detallan las actividades que se desarrollan y de ahí se asignan a los productos, ¿no? Obviamente se utiliza aquí igual un método de factores que se relacionen al origen de los costos. En el costeo tradicional también se diferencia perfectamente los gastos de operación como administrativos y venta de los costos de producción, ¿sí? Esa es también una forma de determinar un costeo tradicional o basarse para un costeo tradicional, ¿sí? Porque aquí se diferencia, o sea, se distingue entre lo que es un gasto administrativo de ventas y lo que es un costo de producción, ¿sí? Considerándose que los costos de producción, ¿sí? Permiten determinar el costo como tal, si sea del producto elaborado o del servicio que se va a generar por prestación. Entonces, en este caso, el costeo tradicional, repito, sí se distingue. En el costeo ABC, tanto los costos de producción como los de operación son llevados a la producción. ¿Qué significa? Que el costo y el gasto es costo para el costeo ABC, ¿sí? Todos los costos, sean de producción o gasto o costos de operación o determinados también como gastos de operación, estos dos son tomados como un costo de producción a través de actividades, ¿no? Entonces el costeo tradicional se diferencia entre el costo y el gasto y en el costeo ABC no lo hace, ¿sí? En el costeo tradicional comúnmente se afecta el 100% a la distribución de los costos. Sí, se busca siempre el 100% de aplicación o la distribución de los costos mediante el uso de tasas predeterminadas. ¿Sí? En cambio, en el costeo ABC
Al identificar y considerar las actividades que desarrolla cada proceso productivo, se detecta plenamente la relación causa-efecto entre el costo y el producto, es decir, cuál tiene la relación, qué producto tiene relación con X costo, ¿sí? Entonces, ese es un poquito más detallado. Eh, Luján en el 2009 menciona, ¿sí? Y ya lo ha citado en varias veces, que el sistema de costeo ABC está dirigido sobre toda empresa que reúnan ciertas características, es decir, solo en las empresas que tienen las características que se va a mencionar, hay la posibilidad de aplicar un sistema de costeo ABC. ¿Qué empresas son las que tienen esas características o qué características tienen que considerarse para poderse aplicar el costeo ABC? Dice, por ejemplo, empresas donde los costos indirectos sean relevantes, ¿sí? Donde, o sea, tengan peso. Ahí también se utilizan los costeos ABC cuando las empresas productoras o prestadoras de servicios, sí, determinan los costos indirectos con relevancia y sean significativos en el costo total. ¿Sí? Otra también, ¿en qué características tiene que tener la empresa? La empresa también puede aplicar el costeo a veces siempre y cuando tengan altos volúmenes de costos fijos. También es muy bueno aplicar el costeo a veces en este tipo de empresas. Otra de las empresas que posiblemente se podrá utilizar el costo ABC es donde los costos indirectos se imputan a los productos con base arbitraria, ¿sí? En empresas con fuerte competencia, en empresas con altas coincidencias de actividades entre los diferentes productos y en empresas que no están satisfechas con su sistema de costeo, ¿no? Por ejemplo, a veces están aplicando el sistema de costeo por órdenes de producción, pero detectan que no se ha determinado el costo de manera real o pegado a la realidad. Sí pueden estas cumplir estas condiciones para utilizar el costo ABC. También las empresas que no están satisfechas con su sistema de costos existente, como les mencionaba, sí. En el caso del sistema de costeo ABC emergente, con una alternativa frente a los sistemas tradicionales, se asigna de costos directos que pueden presentar deficiencias tales como, por ejemplo, en el sistema de costeo ABC, los CIF son asignados en vez de imputados a los productos, o sea, solo son asignados. Imputar establece una relación de causa-efecto en los sistemas tradicionales y estos sistemas tradicionales han ignorado ello, ¿no? De buscar la relación causa-efecto. Los sistemas tradicionales confunden y distorsionan el costo de los productos al incurrir en una mezcla de actividades con diferentes comportamientos de costos. En la actualidad, los costos indirectos de fabricación son relevantes, ¿no? Anteriormente, los costos directos, material directo y mano de obra eran predominantes, eran los dos principales tipos de costos, ¿sí? Y no se le prestaba mucho asunto o importancia a los costos indirectos de fabricación, pero en la actualidad vemos que si no se aplican bien esos costos indirectos de fabricación puede generar una distorsión, sí, en el costeo total. Eh, Otra de las alternativas, se puede decir, sobre los sistemas tradicionales, los sistemas de costos, pueden presentar deficiencias como, por ejemplo, que se encuentren incluidas dentro de los gastos de ventas y gastos administrativos, que sean fácilmente imputables en los productos específicos, ¿sí? ¿Qué instrumentos se requiere conocer para manejar un sistema de costos ABC? En el costo ABC se requiere tener algunos instrumentos como recursos, detallar las actividades, ¿sí? Los procesos y los inductores de costos o drivers, ¿sí? Ya, entonces dentro de los instrumentos que vamos a utilizar están los recursos, las actividades, inductores, ¿sí? ¿Qué significa como instrumento los recursos dentro de lo costeo ABC? ¿Sí? A los recursos, Bélido le considera lo siguiente, le considera recursos todo aquello que está disponible en la empresa para el desarrollo de sus actividades.
¿sí? Dice que el instrumento para la determinación del costeo por actividades se basa en instrumentos como los recursos. ¿Qué se le considera como recursos dentro del costeo ABC? Se considera todo aquello que está disponible en la empresa para el desarrollo de sus actividades y que le permiten lograr sus fines, como por ejemplo, no hay cómo elaborar un producto si no hay recurso humano, ¿no es cierto? Igual, si no hay la materia prima, no se va a poder desarrollar un producto, por eso se requiere de productos, de recursos materiales, ¿sí? Entonces, miren, los recursos son indispensables porque de alguna manera se afianza una actividad, siempre y cuando existan recursos, caso contrario, no. ¿Qué es una actividad? Una actividad, según Brinson, dice que es una combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos y el entorno que genera un servicio o genera la prestación de un servicio. Una actividad describe lo que una empresa hace, es decir, la forma en que emplea el tiempo y las salidas de cada proceso. ¿Sí? Una actividad refiere a las tareas llevadas a cabo por cada grupo especializado de la organización a medida que éste ejecuta sus objetivos, ¿no? Eso es una actividad. Como por ejemplo, aquí dice, las actividades son conjuntos de tareas con la misma función, ¿no? Como por ejemplo, procesar facturas, recepcionar un pedido de materias primas, realizar una venta a la asamblea del producto principal y visitar un cliente, etcétera. Sí, estos son considerados como actividades. ¿Qué son los procesos? En el caso de los procesos, ¿sí? El proceso es una serie de actividades, ¿sí? En la cual están relacionadas las partes de arriba, ¿no? Tanto la actividad como el recurso. Sí, es como que se realizara un trabajo a través de un departamento o divisiones de la organización, sí, según como veníamos viendo en el posteo tradicional, pero los procesos son prácticamente la mezcla, dice, ¿no? Son la mezcla de las actividades, sí, de las actividades relacionadas en el trabajo, sí, con actividades. ¿Qué son los inductores del costo? Los inductores del costo son también llamados orientadores. Medidas de exactitud, factores de costos, impulsadores y direcciones de costos, perdón, los cuales manifiesta que son factores o medidas que se utilizan para asignar los costos de forma eficiente. ¿Sí? Los inductores de costos pueden representar una causa principal de la actividad, pueden existir diferentes inductores en un centro de costos, hay la factibilidad de definir un inductor como un factor usado para medir cómo se incurren los costos. También los inductores de costos permiten conducir a cada objeto del costo una proporción de costos de cada actividad y es una medida representativa de capacidad y habilidad. Dice que existen dos tipos de inductores según el autor Bélido, ¿no? Dice que para Bélido se puede de alguna manera determinar varios tipos de inductores, ¿sí? En este caso existen dos tipos de inductores, los recursos y los inductores como tal. En el caso de los inductores por recurso, se refiere a la cantidad de recursos que consumen en una actividad, o en otras palabras, que se basa en la asignación de los recursos en los centros de actividades a las actividades, los centros de actividades o a las actividades, ¿sí? ¿Qué son, en cambio, los inductores de actividades? Este se refiere a que un inductor de alguna actividad como una medida de frecuencia e intensidad de las demandas colocadas en actividades por objetos de costos, ¿no? Estas se usa para asignar costos o objetos de costos. Sí, los ejemplos de inductores están, por ejemplo, humanos, equipos, instalaciones, número de personas, número de computadoras y número de metros cuadrados.
Ya. Entonces, sí, tenemos varios inductores, ¿no? Inductores del costo, o también llamados drivers. Sí, están los inductores como recursos y los inductores como tal. En el caso de los recursos humanos, el inductor es el número de personas. Sí. En los equipos son los números de computadoras o número de máquinas. En las instalaciones es el número de metros cuadrados. Sí, esos son cuando se habla inductores de recursos. Hay inductores, repito, dos tipos, de recursos y de actividades. Sí, a veces se busca inductores en sentido del recurso, sí, o se busca inductores en sentido de las actividades, ¿no? ¿Qué es un inductor de actividad? Un inductor de actividad es cuando una medida de frecuencia o intensidad de las demandas colocadas en actividades por objetos de costo, ¿no? Y aquí me habla, por ejemplo, para determinar el costeo en una actividad, ¿sí? Como por ejemplo, aprobar créditos. Para yo poder determinar el costeo de cuánto es aprobar créditos, yo me baso en un inductor que es el número de créditos, ¿sí? Número de créditos aprobados. Dice que quiero resolver reclamos, quiero medir, ¿sí? Bajo un inductor, el resolver reclamos, número de reclamos, ¿sí? Tramitar pedidos de clientes, número de pedidos, visitar clientes, número de visitas, ensamblar piezas o partes de un producto, el número de piezas ensambladas, ¿no? Entonces, mire, no sé si tienen alguna pregunta aquí, porque después se les va a hacer complejo si ustedes no está claro esto de los inductores. De los procesos, eso ya conocemos, pero en este sistema se manejan inductores y son dos tipos de inductores, ¿no? El inductor que se desarrolla por recurso y el inductor que se desarrolla por actividad. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si hasta que tienen alguna pregunta, señores. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Ya, pues hasta aquí me quedo. Sí, les he dado la primera parte de lo que se refiere a las actividades, perdón, el costeo por actividades, ¿no? Si ustedes ven aquí, siempre se va a buscar en determinantes en la asignación del costeo. En la asignación del costeo no es como en la otra. Yo tomo en consideración una base y que le divido para esa base, ¿sí? Pero en el caso del costeo ABC, en cambio, busco yo ciertos herramientas que me van a permitir medir el costo, ¿no? Entonces, es por cada actividad hay un inductor, por ejemplo, ¿no? En un proceso. Entonces, ahí es un poquito más detallado en esta parte cuando se habla de costos ABC. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para poder resolver. Eran los costos ABC. Metodología de costeo que permite asignar recursos a objetos de costo Ya, en productos y servicios. ya. ¿Qué dice que ha sido el modelo ABC? A ver, verán, esto les di la clase de ayer. No era ayer, antes de ayer. Ya empezamos a hablar sobre los costos ABC. A ver, ¿qué es el costeo ABC? El costeo ABC primero no es un modelo contable. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Sí. El modelo ABC primero es un tipo de costeo, sí, que permite aplicar un modelo en el cual se determina un costo, sí. Y ahorita Francisco nos acaba de decir, es una metodología, dice, ¿no? Entonces, es una herramienta en la cual se aplica para determinar los costos, ¿no? ¿En qué se basa este modelo ABC?
A ver, volvamos a repetir de lo que dijo Francisco, que era un costo ABC. Francisco, mejor ya se fue. Ah, no, aquí estoy. No se me vaya. Genial. Era la metodología de costeo que permite asignar recursos de objetos de costos como productos y servicios. Ya, correcto. Entonces, miren, dice, ahí no me habla de nada de contabilidad, ¿no? Solo me habla, dice, es una forma de asignar costos, ¿sí? Sea a los productos o sea a los servicios. Entonces, en la clase anterior que vimos nosotros, habíamos mencionado que el costo ABC solo se encarga de ser una metodología, un modelo en el cual vamos a aplicar costos o vamos a determinar los costos por actividades que se desarrollan en la producción de un producto o en un servicio, ¿sí? En el modelo ABC se basa, dice, en la agrupación de centros de costos que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de las actividades que desarrollan las empresas. Centra sus esfuerzos en el razonamiento de gerenciar de forma adecuada las actividades que causan costos y que se relacionan a través de un consumo con el costo de productos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí sí. Entonces, recordándonos de ello, ¿sí? Bueno, les recuerdo también, ¿no? El costo ABC tenía ciertas características. Dice que es un sistema que permite una gestión óptima de la estructura de costos, que permite la fluidez de las actividades de tal manera que se puede evaluar cada una de ellas por separado y valorar la necesidad de incorporarle en el proceso como visión de conjunto, es decir, en el proceso productivo, ¿no? También proporciona herramientas de valoración objetiva. Sí, ya habíamos visto que es el costeo tradicional, que es el que ya aprendimos. Sí, hemos aprendido uno de los costeos tradicionales, que era el costo por órdenes de producción. Y hemos visto también el costeo ABC. Sí, regáleme un segundito. A ver, entonces sigamos. Entonces, aparte de ello, les había mencionado la última clase, ¿no? Haciéndoles recuerdo un poquito, les decía que hay costos que de alguna manera se pueden determinar de manera tradicional, ¿sí, no? Y hay costos también que se pueden determinar de alguna forma más modernamente, ¿sí? Los costos tradicionales son costos que se han venido generando, ¿sí? Desde hace mucho tiempo atrás. Son de alguna forma ha sido el costeo en que se ha venido tomando en consideración en todas las entidades productoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera también facilita la determinación en el caso del costeo tradicional. Sí, pero dice que muchas de las veces no se toma en consideración todos los aspectos, ¿sí? Todos los aspectos, como por ejemplo ciertas actividades que se desarrollan en cada proceso productivo y que no es considerado como un costo, ¿sí? Por lo tanto, el costeo tradicional no se pega a la realidad. Entonces, el costeo ABC, ¿sí? El costeo ABC es el nuevo boom en el costeo. ¿Qué significa? Que prácticamente este costeo es la forma o el modelo nuevo, ¿sí? En el cual se está optando para determinar el costo, más no como un proceso contable, repito, más no como un proceso contable, solo para la determinación del costo, ¿sí? Es decir, saber cuánta materia prima yo debo aplicar al costo del producto, cuántos mano de obra debo aplicar al producto, cuánta aplicación de costos indirectos de fabricación debo aplicar en el producto, ¿sí? Entonces, prácticamente se considera que en todo ese proceso, si todo el proceso productivo, yo vaya definiendo actividades, ¿sí? Y de esas actividades nacen ciertos inductores, que era lo que vimos en la clase anterior, que hablábamos de inductores de recursos, inductores de actividades. Y en base a ellos dice que determina el costeo, ¿sí?
Miren, aquí estamos hablando de lo que habíamos mencionado de la última clase, ¿sí? Que se utilizan ciertos instrumentos para determinar el costo, ¿no? Que pueden ser los recursos, las mismas actividades, procesos e inductores del costo. Entonces, ya acordándonos un poquito de ello, entonces dice, ¿cuál es la metodología que aplica este costeo ABC? ¿Cuál es la metodología? Para asignar en el caso de cualquier costo, pero más es notorio en el costeo, en la aplicación del costeo ABC en los costos indirectos de fabricación, puesto que la materia prima es directa y la mano de obra directa son más identificables. Sí, yo eso les había dicho. Si ustedes se recuerdan, si yo ocupo, por ejemplo, 1 metro de tela para la elaboración de un vestido para niña, entonces eso ya es visible, sí, en la aplicación del producto, por lo tanto se lo puede costear de manera más rápida o determinar un costeo más real, ¿sí? Pero en los costos indirectos de fabricación es un poco complejo, les decía, ¿se acuerdan? Porque de alguna manera no se puede determinar en sentido del valor real, ¿sí? Sino en base a una asignación. Ahora, esta metodología del costeo ABC es la que permite ser más o estar más pegado a la realidad en sentido de la aplicación de los costos o asignación de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces dice, en la materia prima y en la mano de obra sí se puede utilizar costeo ABC, sí, pero más es factible el uso de este costeo en los costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles son los pasos que definen, sí, cuáles son los pasos que se definen para poder aplicar los costos ABC? Primerito, el primer paso dice lo siguiente, se debe identificar y analizar por separado las distintas actividades de apoyo, ¿sí? Que proveen los departamentos indirectos, ¿sí? Segundo, se deben asignar a cada actividad los costos que les corresponden, creando así agrupaciones de costos homogéneos, lo que propicia que todos los costos son explicados por la actividad. Tercero, hay que encontrar las medidas de actividades. Ya, hay que encontrar las medidas de actividades, ¿no? Que reflejen lo mejor posible en la variación y consumo de los costos indirectos. Entonces, en la metodología se aplican 3 pasos, ¿sí? Se aplican 3 pasos o 3 fases para la asignación de los costos ABC. El primero dice que identifique, ¿sí? Y analice cuáles son las actividades de apoyo que se realiza en un proceso productivo. Primerito, identifico y analizo las distintas actividades de apoyo que se aplican al departamento productivo, ¿sí? Que se aplica en el proceso productivo, perdón, ¿sí? Ahora, después dice, asigne a cada actividad un costeo, un costo, ¿sí? Que le corresponde, pero agrupando, ¿sí? Agrupando costos homogéneos, ¿no? Que tengan similitud. Y 3, dice, encuentre medidas de actividades que reflejen lo mejor posible en la variación y consumo de costos indirectos. El flujograma del costo, comúnmente en las empresas para determinar el costeo se maneja así. Sí, el flujograma del costeo ABC se lo considera de la siguiente manera, tal cual está establecido aquí. Primerito, se fija bien cuáles son los recursos. En este caso, los recursos que se aplican en cualquier proceso productivo son 3. ¿Sí? Sean recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos materiales, ¿sí? Recursos económicos, financieros. Todos los recursos que se aplican son comúnmente, en nuestro caso de costeo, se refiere a 3 tipos de recursos. ¿Sí? Se aplica a 3 tipos de recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. ¿Sí?
Esos comúnmente los recursos que se aplican en un proceso productivo. ¿Qué actividades se desarrollan? Puede haber actividades operativas, actividades de servicios y actividades de apoyo. ¿Sí? Se puede identificar actividades operativas, actividades de servicio y actividades de apoyo. En el caso de los recursos, por ejemplo, si hablamos de materia prima y hablamos de mano de obra, comúnmente, ¿qué actividades son las que se toman en consideración para la transformación del producto? Actividades operativas, ¿no es cierto? Actividades operativas, como por ejemplo, si quiero producir un par de zapatos, ¿qué actividades desarrollan con los materiales, con la materia prima? Primero, cortar el cuero. Eso es una actividad. Eso no es para este costeo, eso no es un proceso, es una actividad. El cortar el cuero, por ejemplo, la actividad operativa del corte de cuero, para este tipo de costeo se le define como actividad. Por ejemplo, el armado del zapato, esa es otra actividad. ¿Sí? Entonces, comúnmente, cuando se está produciendo con el recurso materia prima y mano de obra, obviamente son definidas como recursos que se utilizan en las actividades operativas. ¿Sí? Estas actividades operativas permiten obtener el costo primo por unidad. ¿Sí? Esto es lo que habíamos ya visto también a qué se refiere el costo primo. En el caso de los costos indirectos, en cambio, no le tomo como actividades operativas. ¿Sí? No le tomo como actividades operativas. Yo qué sé, el empacado, yo qué sé, el control de calidad, todo eso no es operativo, ¿no es cierto? Son actividades de servicio, ¿sí? Y son actividades de apoyo. Y entonces todas esas actividades de servicio y de apoyo son parte de los costos indirectos. Regáleme un segundito. Ya, entonces, mire, primerito, ¿qué dice en el caso de este costeo? Primerito, identifique, dice, las actividades que se desempeñan dentro del proceso productivo. Los recursos son fáciles de observar, no fáciles de determinar o fáciles de analizar. Repito, porque los recursos son los que se utilizan en el proceso productivo, ¿no? Los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que son el uso de la maquinaria, la energía eléctrica, en caso de que se utilice otros servicios básicos, ¿sí? Se utilizan a veces costos indirectos como, por ejemplo, a las personas que diseñan el producto, ¿sí? Pero dice, todos esos recursos siempre intervienen con actividades. O sea, la producción se realiza por medio de actividades, no solo con los simples recursos, y eso sabemos nosotros, no, no solo por tener recursos, los recursos solitos se producen, sino tienen que estar o tienen que intervenir actividades que se tienen que desarrollar para poder obtener el producto, ¿sí? Entonces dice, este costeo, repito, se basa en determinar actividades para poder saber cuál es el costeo del producto a elaborarse. Por eso les estaba mencionando, materiales y mano de obra directa, por ejemplo, ¿sí? Son actividades operativas, ¿sí? Son actividades operativas. ¿Por qué? Porque comúnmente la materia es utilizada para el proceso productivo directo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía, el cortado, el armado, el ensamblado, todos esos procesos son actividades que se desarrollan, ¿no es cierto? Pues pueden desarrollar con la materia prima.
Pero hay a veces actividades adicionales, como por ejemplo, la revisión de la calidad del producto. Sí, hay actividades que se toman en consideración, por ejemplo, como actividades que se toman en consideración, por ejemplo, para el empacado. Sí, todas esas actividades ya no son consideradas como parte operativa, sino son como actividades de servicio o de apoyo. Y estas actividades de servicio y de apoyo están vinculadas con el costo indirecto. ¿Sí? Entonces dice, este tipo de costeo mide, ¿sí? Mide el costeo por cada actividad. ¿Cuánto se aplica en el costeo por cada actividad ejecutada para la producción de los recursos? Hasta aquí estamos claros. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo creo que ahí quedó un poquito más claro a qué se refiere el costo por actividades. Ya, ya. Continuamos entonces con la clase. A ver, listo. A ver, entonces, habíamos visto, ¿sí? Que cuál es la fluidez de la determinación de los costos por el método ABC, ¿no? Que es lo que anteriormente ya mencionamos. Ahora vamos a ver lo que son los centros de costos y las categorías de centros de actividades, ¿no? ¿Qué son los centros de costos? Los centros de costos no son más que constituyen el nivel más bajo de detalle, por lo cual los costos son acumulados y distribuidos, ¿no? Estos pueden comprender una actividad única o un grupo de actividades, ¿sí? Los centros de costos. Aquí no les llamamos departamentos, les llamamos centros de costos, ¿sí? Aquí no les llamamos departamentos, repito, se les llama centros de costos. Los centros de costos dicen que son, de alguna manera, constituyen el nivel más bajo de detalle por el cual los costos son acumulados y distribuidos. En estos centros de costos pueden comprender una actividad única o un grupo de actividades. ¿Y eso dónde se genera? En los departamentos productivos. Por ejemplo, hay dentro de, yo qué sé, donde que se realiza solo el corte, y ahí le llaman departamento 1. Ese es un centro de costo, ¿sí? Para para esta metodología del costo ABC, lo toman en consideración como que si fuera un centro de costo, ¿sí? Al departamento donde que se elabora o se genera un proceso 1, ¿sí? En este caso, dice, en el centro de costos se puede tomar en consideración una única actividad o posiblemente haya grupo de actividades en estos centros de costos, ¿no? Entonces dice, muchas actividades pueden agruparse para mantener a un mínimo el análisis de datos y el mantenimiento del registro en detalle, al mismo tiempo que se gana mayor grado de rigurosidad en términos prácticos, ¿sí? Entonces dice, cada centro de costos puede tener las actividades. Desde ahí identificamos, ¿no? Desde esa parte comenzamos a identificar. Categorías de centros de actividades. Ya no vamos a hablar de centros de costos, sino centros de actividades. ¿Qué son los centros de actividades? Estas pueden dividirse en 4 categorías, que es las que ya vimos anteriormente, ¿no? Dice, las categorías, en este caso, son atendiendo a su relación cercana o lejana en el proceso productivo. Hay los centros de actividades de servicios, hay centros de actividades operacionales de apoyo, hay centros de actividades administrativas y centros de actividades operativas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los centros de costos, antes de que vaya a empezar con el otro tema, en el caso de los centros de costos, por ejemplo, vamos a poner en consideración que es el cortado, el departamento de producción está subdividido por procesos, ¿sí? Proceso 1, proceso 2, proceso 3. En el proceso 1, que llevábamos en el costo tradicional, sí, vamos a suponer que es el cortado.
Pero dentro del centro de costo cortado o departamento de producción 1 o proceso 1, ¿sí? No solo se puede realizar el cortado, porque posiblemente se hagan otras actividades adicionales o de servicio, ¿sí? Posiblemente el jefe de supervisión de calidad, él tenga de alguna manera su actividad que desarrollar desde que se empieza la producción. Ejemplo, dice, en este departamento no solo se corta el cuero, también se hace un análisis de la calidad del corte de cuero. Entonces, miren, ahí ya no es una actividad solo cortado, ya son dos actividades. Entonces, vamos después al armado del zapato. En el armado del zapato no solo entran las personas que hacen el proceso 2, sino también entran ciertos recursos humanos en los cuales hacen otras actividades, pero que se relacionan a ese proceso, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el armado, unos realizan la actividad del armado, pero otros, asimismo, el jefe de supervisión realiza la supervisión de que el armado del calzado en el proceso 2 esté de manera correcta. Miren, ahí ya se desarrollaron otras dos actividades. Entonces, en los centros de costos, repito, para que no se confundan, en el costo tradicional se llama departamento 1 de producción, departamento 2 de producción, o proceso 1, proceso 2. En el caso del costeo ABC se llaman centros de costo, ¿sí? Ahora, en relación a las categorías de los centros de actividades es diferente. ¿Por qué? Porque dice, dentro de todo el proceso productivo se pueden ir desarrollando diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, en un centro de costos se puede desarrollar actividades de servicio, actividades operativas auxiliares, pueden desarrollarse diferentes actividades. Dice, por eso existen varias categorías de centros de actividades, ¿sí? Dice que se divide en 4 categorías estas actividades, estos centros de actividades. Hay actividades, dice, de servicio, decía de operativas auxiliares, también mencionaba sobre las administrativas y las netamente operativas, ¿sí? En el caso de las actividades de servicio, ¿a qué se refieren los centros de actividades de servicio? Hay negocios dentro del negocio, ¿sí? Hay negocio dentro del negocio. Los servicios prestados por estos centros son generalmente realizados por otros centros de costo, ¿sí? Para proyectos específicos o para terceros, como por ejemplo, y aquí me voy, el centro de costo, les decía que tiene diferentes actividades, que pueden ser actividades de servicio, operacionales, administrativas y otro tipo de actividades, ¿sí? En el caso, dice de aquí, por ejemplo, vamos a seguir poniendo como ejemplo que yo tengo el primer proceso productivo de cortado, ¿sí? La máquina de cortado, aquí, el que interviene con la actividad principal es una actividad operativa, ¿sí? Porque inicia con el cortado para empezar la producción, ¿sí? Del cuero. Pero dice, hay otras actividades que posiblemente puedan ayudar y hay actividades, otros centros de actividades que se llaman de servicio o de apoyo. Sí, en este caso, por ejemplo, dice, la maquinaria, la cortadora, hay que siempre una vez al mes darle mantenimiento, ¿sí? Hacerle, generar revisiones periódicas de la maquinaria para que se mantenga en buenas condiciones y pueda generar el número de productos que se requiere o se ha solicitado por un cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí esa actividad o ese centro de actividad de dar mantenimiento a la maquinaria de cortado, esa no es parte de ese centro de costos, ¿no? Dentro de ese centro de actividades, no es. ¿Por qué? Porque unas son actividades operativas y otras son actividades de servicio. Pero dentro de un mismo centro de costos puede aplicarse varias actividades. Sí, no se me vayan a confundir, por favor.
Si tienen alguna duda, me la dicen. Aquí tenemos que distinguir, para poder determinar el costo, hay que poder entender qué es un centro de costo y qué son centros de actividades. ¿Sí? Y dice, por ejemplo, en el centro de actividades de servicio podemos encontrar actividades de mantenimiento, reparación y fabricación de herramientas, servicios sociales, procesamiento de datos, etcétera. En los centros de actividades operacionales de apoyo son aquellos centros de costos cuyas actividades soportan las actividades de operaciones directas, pero cuyos servicios no son, ¿sí? Pero cuyos servicios no son, como en el caso de los centros de servicios, porque fácilmente imputables a productos, servicios o centros de costos específicos. Por ejemplo, compras. Compras es un departamento que existe dentro de la entidad, pero es una actividad operacional de apoyo, más no de servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el departamento de compras de alguna manera realiza actividades por la compra de los productos. ¿Sí? Por la compra de los productos que son la materia prima para poder empezar a producir. También hay, por ejemplo, actividades de control de producción y control de calidad de producción, supervisión general, manipulación de materiales. Entonces, todas aquellas actividades que se consideren operacionales de apoyo, dice que son también indispensables, ¿no? Dentro, pero no son consideradas como, sí, no son consideradas como de servicios, porque estas de alguna manera no están inmersas en el proceso productivo. Sí, sino más están como de apoyo nada más. Por ejemplo, aquí para que me entiendan un poquito, en el caso del costeo tradicional, por ejemplo, chicos, ¿sí? En el costeo tradicional, ustedes en algún momento se dieron cuenta si nosotros cargábamos al costo el pago del jefe de compras. Señores, no. No. ¿Cómo le tomábamos las actividades que él desarrollaba? Como gasto. Como gasto, correcto, como gasto administrativo. Mire, y dice también, pero si las compras que se desarrollan en una fábrica depende del jefe de compras, del departamento de compras, para que se compre productos o materia prima de calidad. ¿Por qué no le consideran también como parte del costeo del producto? En el costeo tradicional dice no, al jefe de compras, sus sueldos, sus salarios, sus actividades son independientes del proceso productivo. ¿Sí? Solo se toma en consideración los que están inmersos en el departamento productivo o de producción. Nada de afuera se le toma en consideración para el costeo. Y en verdad, de alguna manera es falso el costo que nos remiten, ¿sí? Por el costeo tradicional, es falso. Porque si bien cierto, como acabo de mencionar ahorita, es necesario considerar otros costos, ¿no? Por ejemplo, aquí habla del costeo, costeo por la determinación cuando se genera actividades en el departamento de compras. Claro que hay que costear y forman parte del costo del producto. ¿Por qué? Porque el departamento de compras no existe para realizar compras diversas que no sean relacionadas con el proceso productivo. Por ejemplo, el departamento de compras comúnmente lo aperturan en empresas bastante amplias o grandes. ¿Por qué? Porque estos tendrán que cotizar, asegurarse la calidad del producto adquirido o de la materia prima adquirida. Tendrán que hacer análisis de precios, de costos. Entonces, ellos de alguna manera también forman parte del costo, porque su sueldo o su salario, ¿sí? Está pagado para que permita brindar un apoyo al proceso productivo. Entonces dice, estas también se consideran como parte del costo y se le consideran como parte del costo porque permiten o generan actividades operacionales de apoyo. ¿Sí? Entonces, dice, hay otras actividades que también se deberían ser consideradas, como por ejemplo, actividades administrativas. Dice, también deberían considerarle como parte del costo. Por ejemplo, al contador de costos.
El contador de costos tiene que estar inmerso en el costeo del producto, ¿no? Porque hay empresas asimismo que son bastante amplias y muchas de las veces requieren de auxiliares contables, ¿no? Y esos auxiliares contables comúnmente sí trabajan por departamentos y ¿cómo es? Se consolida la información en un solo, en un solo contador o un solo contador es el que consolida la información que se generó de la contabilidad de los diferentes contadores existentes o de los diferentes auxiliares contables que existen dentro de la empresa. Entonces dice, hay actividades administrativas que sí deberían ser tomadas en consideración como parte del costo. Las actividades administrativas son aquellas actividades relativas a la administración y la dirección. Por lo general, esta categoría incluye dirección general, contabilidad, recursos humanos, y también forma parte del costeo, porque del salario de él, ¿para qué es? Para el que lidere el Departamento de Recursos Humanos, para que busque personal idóneo y capacitado también para el Departamento de Producción. Entonces, por ejemplo, él también debería ser considerado que su sueldo forma parte de las actividades administrativas que están inmersas en el proceso productivo, ¿sí? Procesamiento de información, promoción, etcétera, es otro de los centros de actividades que se debe considerar como parte del costo del producto. Hay otro centro y el centro de actividades operativas, que este es el esencial y obviamente este no tiene que faltar en el momento de generar el cálculo del costo, ¿sí? En los centros de actividades operativas dice que son todas aquellas actividades que procesan directamente los bienes, ¿sí? Y servicios ofrecidos por la empresa o los departamentos directos como son, por ejemplo, envasado, embalado, administración de contratos, control de calidad, montaje, limpieza, mecanizado, acabado, preparación de materiales, bordado, confección, distribución. Dice, esas también son consideradas como parte, actividades que debería determinar el costo e incluir en el costeo de la producción, ¿sí? Entonces, son 4 centros de actividades que se van desarrollando en un proceso productivo, ¿sí? ¿Cómo asigno a los costos indirectos? ¿Sí? Dice, la principal dificultad de la gerencia para determinar el costo unitario más preciso es la asignación apropiada de la cantidad de los costos indirectos de fabricación, que se deberían aplicar a cada tarea, actividad, proceso o unidad de lote. ¿Sí? La solución plantea 3 alternativas para determinar los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Para determinar. Hay 3 alternativas. Primero, se puede determinar bajo una tasa predeterminada única para toda la planta. ¿Sí? Se puede disponer de una tasa predeterminada única para toda la planta, que por estar atada a una sola base de actividad, por ejemplo, el volumen, puede generar costos unitarios distorsionados, ¿no? Puede generar costos unitarios distorsionados. Pero hay esa alternativa de que pueda utilizarse, y es la que comúnmente utiliza ¿quién? ¿Cuál es el que utiliza una tasa predeterminada única? Chicos, la tasa predeterminada única, ¿quién considera esa aplicación? El costeo tradicional. Dice, pero acá también sí se puede aplicar esa alternativa, pero la tasa predeterminada única lo utiliza solo el costeo tradicional, pero se lo puede utilizar para determinar el costo por las actividades, sí se lo puede utilizar. Otro dice, puede utilizarse también la alternativa de tasas predeterminadas múltiples, sí, o departamentales. En el caso de las tasas predeterminadas múltiples o departamentales, estas se basan únicamente en el volumen y no garantizan la correcta asignación de los costos indirectos de fabricación a los productos. Sí, pero es una alternativa también que se puede utilizar. Y otra alternativa que nos da, sí, otra alternativa que nos da
la metodología ABC es que el costeo basado en las actividades en donde el concepto son de centros de costos desaparece y es reemplazado por actividades si todo evento o hacer que opera como inductor o promotor del costo, se usarán tasas múltiples aplicadas a cada actividad, no a cada departamento, sino a cada actividad, y estas actividades a los productos de tal forma que los centros de acumulación de costos están agrupados por actividades. Y esta es de la mejor alternativa en el caso del costeo ABC. ¿Sí? Entonces dice, puede tomarse en consideración cualquiera de las tres alternativas, puede considerarse, pero dice, se toma en consideración cualquiera de las tres alternativas siempre y cuando sí se utilice el que mejor se apegue a la realidad de la determinación del costo basado en actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas dos tasas comúnmente dice que se aplican en un costeo tradicional, pero es una alternativa también para ocupar. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, No sé si tienen alguna inquietud. yo no. ¿No? El resto, por favor, hable. Toditos están con la cámara apagada. Profe, si me puede ayudar con la asistencia, por favor. Luis tenía que ser. Estaba en un lugar sin señal, profe. Como siempre, pretextos, Luis. Ya. A ver, chicos, no hay ninguna... Gracias, bien. Ya, Luis, ¿no hay ninguna pregunta sobre esto? No, profe. Ya, a ver. Rapidito para definir. ¿Qué se diferencia un centro de costo con un centro de actividades? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un centro de costo y un centro de actividades? Marilyn. ¿Quién me escuchó, Marilyn? Mejor ya se fue la Marilyn. No quiere contestar. Señores, ¿cuál es la diferencia entre un centro de costo y un centro de actividades? A ver, Andrea. Que el centro de costos es una ubicación, un lugar en donde se realizan los procedimientos, pero no se incurren gastos y costos directos asociados a la producción de la empresa. Ya. Y en el centro de actividades, pues es igual un centro, una ubicación, un lugar en el que se realizan diferentes actividades específicas, pero en esto sí se genera un costo. Es lo que yo le pedí. Ya. La diferencia entre un centro de costo y un centro de actividades, señores. Les decía, ¿sí? En el centro de costos es considerado prácticamente como un proceso productivo dentro de la entidad. Pero dice que en los centros de costos se puede ocupar varias actividades o diferentes categorías de actividades existentes. Los centros de actividades, en cambio, son las actividades que son similares y que de alguna manera se identifican por dar servicio, por dar actividades operativas auxiliares, actividades administrativas o actividades operativas. Sí, esa es la diferencia entre un centro de costo. Al centro de costo yo le considero un proceso, por ejemplo, el proceso 1 o el departamento 1 de producción. Ese le considero como centro de costo, pero dentro de cada centro de costo posiblemente puede haber varias actividades, ¿no?
Y los centros de actividades pueden ser identificadas por actividades de servicios, operacionales de apoyo, administrativas y operativas. ¿Qué significa? Que cualquiera de estas cuatro centros de actividades puede estar ocupado incluso en un solo centro de costos. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el centro de las actividades de servicios? El centro de costos por actividades de servicios. Cualquiera, por favor. Ya. ¿Quién contesta? Todos me apagan la cámara, excepto Andrea. Vamos, Shamara. No sé si está Shamara. ¿Qué es el centro de actividades de servicios? Shamara. Es una unidad organizada dentro de la empresa que se encarga de las actividades y facilita el apoyo y ese tipo de cosas. No, verán, una cosa es actividades operacionales de apoyo y otra cosa son actividades de servicios. A veces dicen que hay negocios dentro de los negocios. Por ejemplo, hay empresas que no consiguen la materia prima, ¿no? Y a veces las empresas producen materia prima. Sí, a veces las entidades para poder ejecutar un producto tienen que muchas de las veces ellas mismas preparar materia prima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay negocios en otros negocios. Por ejemplo, las avícolas. Las avícolas, señores, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso productivo dentro de una avícola? Para que entendamos. Producción de huevos. Ya, en una avícola comúnmente es la producción de huevos, ¿no es cierto? Pero hay que aplicar varias materias primas, ¿no es cierto? Para la producción de huevos, ¿sí? Por ejemplo, hay que alimentar a las aves y hay que saber la fórmula exacta para poder dar de comer a las aves. Caso contrario, las aves no producen en la cantidad que deberían producir los huevos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que son especializadas en la creación de productos, ¿sí? O balanceados para las aves y otros animales. No hacen los ingenieros eso. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo. Ajá. Ahora, en las avícolas, ejemplo, en las avícolas, muchas de las avícolas no compran los alimentos a las empresas que producen, sino muchas de ellas producen su propio alimento para las aves. Casi la gran mayoría produce. Entonces, miren, en el caso de las avícolas, ¿sí? En estas entidades, ¿qué hacen primero? Tienen un centro de actividades de servicio. ¿Por qué? Porque ellos mismos producen el alimento de las aves. ¿Sí? Entonces, esta producción de alimentos tiene que también ser considerada como parte del costo. No sé si me entendieron con el ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? Entonces, miren, ahí hay centros de actividades de servicios dentro de estas empresas. ¿Sí? No significa que, por ejemplo, o en otras empresas, en otras empresas, vamos a suponer que yo produzco ropa,
yo no produzco la tela. ¿Por qué? Porque la tela es preferible comprar. Pero sí, al departamento de compras yo le encargo y le digo, usted encárguese de adquirir las mejores telas para la producción de los vestidos. Ese ya no sería, el departamento de compras ya no sería un centro de actividades de servicio, porque él no me da preparando la materia prima, él me da adquiriendo. Él ya sería un centro de actividad operacional de apoyo, porque él tendrá que cotizar las telas, identificar la calidad de las telas, buscar un proveedor que dispense de esa materia prima de manera pronta, que no sea con tardanzas, que sean en los horarios, en los tiempos previstos. Entonces, ¿pero quién hace eso? Eso no es el departamento de producción, ¿no es cierto? ¿Quién hace? El departamento de compras. Entonces, el departamento de compras no es, ¿sí? No es por ejemplo, parte del proceso productivo, pero dice, sí debería cargarse ese pago a esa persona que gestiona la compra, tiene que pagarse y ser formada parte del costo. Entonces, a ellos no les tomamos como un costo indirecto, sino o sea, es un costo indirecto, pero no le tomamos como un costo indirecto en el tradicional, sino comúnmente eso lo dejamos como que fuera un gasto. En este costeo ABC dice, si él nos da cotizando la materia prima, nos da identificando que la calidad sea buena. Por lo tanto, el salario que esa persona percibe tiene que ser incluida en el costo. ¿Sí? No sé si con los dos ejemplos me entendieron. No sé si con esos dos ejemplos me entendieron. Sí, ay sí, ya. Sí, ya. Entonces, mire, repito, las actividades que se desarrollan y que son identificadas como parte del costo no necesariamente tienen que ser parte del proceso productivo. En el costeo ABC, chicos, no son parte del proceso productivo, la identificación de esos costos. Son costos indirectos, sí es verdad, pero son costos que sí se deben considerar porque permiten la gestión de la producción. ¿Sí? Y hay diferentes actividades. ¿Sí? Las actividades operativas. Las actividades operativas, esas son más específicas, ¿no? Porque están relacionadas ahí sí con el producto. ¿Sí? Estas tienen que calcularse en base a el costeo de estas actividades operativas tienen que basarse en sentido de la relación que tenga con la elaboración del producto. Sí, por ejemplo, aquí dice el envasado, el embalado. Eso es un costo indirecto de fabricación, pero es una actividad también operativa, porque si no se envasa, no se embala, el producto no llega al término, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en la producción de zapatos. En la producción de zapatos ya termino de producir los pares de zapatos. Pero el par de zapatos no salía a la venta así nomás. Comúnmente, ¿qué hacen las empresas? Le ubican en cajitas, ¿no es cierto? Le dan una presentación bonita, ¿sí? Para que incluso sea visiblemente más atractivo, ¿sí? Entonces les ponen ciertas cosas que añaden ese valor. Ahora, en el caso de las actividades operativas, por ejemplo, que estoy mencionando ahorita, ¿tiene o no tiene que ser tomada en consideración como parte del costo? El embalaje, el empacado. Sí, ¿no es cierto? Debería ser. Por ejemplo, el que vende también, sí, el que vende también debería ser tomado en consideración porque forma parte no de la producción de manera directa, pero sí de su distribución. Entonces, mire, hay actividades que hay que considerar y hay que analizar muchísimo, ¿sí? Hay actividades que hay que analizar muchísimo en sentido de la aplicación que tiene que tener en el producto, en el costeo del producto. Repito, en el costeo tradicional nunca se le toma en consideración actividades adicionales que no sean consideradas como operativas. ¿Verdad? En el costeo tradicional. ¿Verdad?
Sí, sí. En el costeo por actividades, en cambio, considero todas las actividades que se tengan relación de una u otra manera con el producto. ¿Sí? Esa es la diferencia. No sé, yo creo que aquí con los ejemplos que les acabo de mencionar, creo que estoy siendo un poco más clara. Y, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cómo aplico esos costos? Dice, ¿cómo asigno esos costos? ¿Sí? ¿Cómo asigno estos costos? ¿Cuáles son las alternativas que son comunes en nuestro medio para el manejo de costos, Andrea? Andrea. ¿Cuáles son las alternativas, Andrea? Las tasas predeterminadas, únicas, la tasa predeterminada única, las tasas predeterminadas múltiples y el costeo por actividades, que es el tema de costeo a veces. Ya. Dice que hay varias alternativas. El costeo tradicional, ¿cuál es la que ocupa o la común que se utiliza para la distribución de los costos indirectos de fabricación en el costeo tradicional? Francisco. La tasa predeterminada única. Ya, pues ya me dio respondiendo, Andrea. Dije Francisco. Dije Francisco. Perdón, profe, si yo no les escucho que eso fue cortado en mi internet, pensé que me preguntaba. No, no, yo le pregunté a Francisco, pero bueno, está bien, correcto. La alternativa o la metodología que se aplica en el costeo tradicional, ¿sí? Es aplicar tasas predeterminadas únicas, ¿sí? A toda la producción. Por ejemplo, bien determino por base de distribución horas máquina, horas hombre, costo materia prima, costo mano de obra, costo primo, ¿sí? Se define una única forma de asignar los costos indirectos de fabricación, ¿no? En el caso de los costos ABC dice, es una alternativa, pero no se debería comúnmente asignar el costo indirecto bajo una tasa predeterminada. Y por eso dice que la más común es aplicar la tercera alternativa, ya que el costeo basado en actividades en donde el concepto de centros de costos desaparece y en reemplazo por actividades, define como todo evento o hacer que opera como inductor o promotor de costo, ¿sí? Se usarán tasas múltiples aplicadas por cada actividad y estas actividades a los productos. ¿Sí? Entonces, esta es la metodología que utiliza comúnmente. Tasas predeterminadas múltiples. ¿Sí? Aplicadas a cada actividad. Y estas actividades posteriores se aplican a los productos. Entonces, primero dice, el costeo ABC tiene una metodología en que primero se identifica el costo por actividades. Y después de esas actividades se distribuyen en el proceso productivo. ¿Sí? Ojalá que con el ejemplo pueda quedar un poco más claro. Sí, ya cuando vayamos a ver los ejemplos. No sé si hasta aquí quedó algo claro. Chicos.